la bendición de Dios esté con nosotros y que el Espíritu Santo nos guíe para entender su palabra y poderla aplicar a nuestra vida, recibiéndola con gracia en nuestros corazones. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Hay un deseo interior en cada ser humano para orar. Todos nosotros estamos hechos a imagen de Dios y esto significa que tenemos esa capacidad para orar y comunicarnos con Dios. Estamos genéticamente hechos para hablar con Dios y desear estar en comunión y en comunicación con Él en todo momento. Eclesiastés 3:11 dice: Dios hizo todo hermoso en su momento y puso en la mente humana el sentido del tiempo. Eso significa que tenemos un alma eterna. Vamos a durar muchísimo más tiempo de lo que tenemos aquí ahora en esta tierra. Y también significa que tenemos un deseo natural en nuestras vidas que nos lleva a pensar que hay más de la vida que solo lo que vemos a simple vista. Tiene que haber una eternidad. No somos muy buenos en oración y lo sabemos. Romanos 8:26 dice la palabra: no sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Está diciendo acá la palabra que no sabemos lo que debemos orar y ni siquiera sabemos cómo hacerlo. Así que estamos todos en la escuela de la oración. Tenemos que aprender. Si el apóstol Pablo está diciendo esto, está bien que nosotros lo admitamos. Necesitamos mejorar este aspecto de nuestra vida. Necesitamos saber cómo hablar con Dios. Necesitamos aprender el idioma de la oración. Lucas capítulo 11, verso 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar. Es algo increíble. Observaban a Jesús orar y le dijeron: enséñanos a orar. Ahora aquí está lo increíble acerca de esto. Estos 12 hombres que vieron todo lo que Jesús hizo mientras estaba en la tierra, lo vieron hacer todo tipo de milagros: sanar personas, resucitar a los muertos, convertir el agua en vino, caminar sobre las aguas, echar fuera demonios, todo tipo de cosas sobrenaturales y sorprendentes. Los discípulos nunca dijeron: Señor, enséñanos a hacer milagros. Ni una sola vez le dicen: Señor, enséñanos a predicar o cómo enseñar. Lo que le dijeron es: enséñanos a orar. ¿Por qué? Estaban viendo a Jesús, el Maestro, y ellos supieron que todo lo que estaba detrás de sus milagros, de sus enseñanzas, su predicación, era por medio de la oración. Jesús oraba constantemente, le hablaba a Dios el Padre en las mañanas, en las tardes, por las noches, en secreto y frente a otras personas. Pablo dice: no sabemos qué orar y no sabemos cómo hacerlo. Y los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Nuestras frustraciones en la oración se deben a las ideas erróneas que tenemos acerca de ella. La oración no es una varita mágica. La oración no es un extintor de incendios. La oración no es un tira y afloja. La oración
no es un ritual para aliviar la culpa. La oración no es una varita mágica, no es una varita que tomamos y la movemos y declaramos ciertas palabras raras o misteriosas, suponiendo que al hacerlo las cosas van a cambiar instantáneamente. La oración no es un extintor de incendios. Sin embargo, muchas personas creen que así es la oración. No oran en los tiempos buenos, cuando están teniendo éxito, cuando las cosas les van bien, sino que oran cuando están pasando por dificultades, cuando tienen algún dolor, algún quebranto, cuando hay una emergencia, cuando están pasando por una crisis en su vida. Entonces acuden a la oración y comienzan a clamar por todas partes. Hay un huracán y entonces oran. Hay un terremoto, entonces oran. Hay un diagnóstico de cáncer, entonces oran. Hay problemas matrimoniales, está ese matrimonio en dificultad, entonces acuden a la oración. En situaciones de emergencia, y de hecho, muy a menudo las personas dicen todo lo que podemos hacer ahora es orar. Y están declarando, ¿verdad? Hemos llegado hasta esto, está tan mal la situación, las cosas están tan mal o están de mal en peor, que lo único que nos queda es orar. Toman la oración como un último recurso. Cuando ha probado todo lo demás y no les ha dado resultado, entonces acuden a la oración. Pero la oración no debe ser el último recurso en nuestra vida. Debe ser nuestra primera alternativa. Antes de comprar un vehículo, debemos orar. Antes de comprar una casa, debemos orar. Antes de ir a buscar trabajo, debemos orar. Antes de aceptar una cita, debemos orar. Antes de comer nuestros alimentos que Dios nos regala, debemos orar por ellos. Debería ser la primera alternativa y no el último recurso de nuestra vida. La oración no es un extintor de incendios. La oración no estira y afloja. Muchas personas piensan que Dios no quiere contestar sus oraciones, que no quiere escuchar y que tienen que agotar a Dios hasta que Él finalmente ceda. Siguen acusándolo y molestándolo y creen que finalmente Dios les dirá, está bien, ya está bien, me rindo, puedes tener lo que quieras. Y otros dicen, Dios, si haces esto para mí, yo voy a hacer esto para ti y serás un Dios maravilloso. Voy a hacer esto para ti, Dios, y sé que tú realmente me necesitas para hacerlo. Y Dios se queda, ¿verdad?, viéndonos. No debemos negociar con Dios, no debemos sobornar o tratar de sobornar a Dios con cualquier tipo de argumentos como que estuviésemos vendiendo algo. No debemos estar molestando con la idea de que Dios finalmente va a ceder a lo que nosotros pretendemos. La oración no es un ritual para aliviar la culpa. Algunas personas crecieron con la idea de que si pecaban, y era un pecado muy grande, tenían que decir un cierto número de oraciones. Esto no está en la Biblia. Puede ser algo tradicional, pero no es bíblico. De hecho, Jesús enseñó lo contrario. La oración no es un castigo por nuestros pecados, no es una penitencia por las faltas que cometemos delante de Dios. Por el contrario, la oración es un privilegio. No lo debemos ver como un deber, sino como una alegría, como un gozo, como un regocijo.
No lo debemos ver tanto como una responsabilidad porque tenemos que pagar porque hicimos algo mal, porque eso pone a la oración en un ámbito que no es. No es un ritual para aliviar nuestra culpa o nuestra conciencia para que nos sintamos con una conciencia tranquila. Es más bien para disfrutar de la presencia de Dios. Al orar, Jesús dice en el Sermón del Monte, no hablen solo por hablar. No debemos orar estas oraciones donde se diga una y otra vez lo mismo, ¿verdad? No hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. Algo que debemos tomar en cuenta en la oración es que Dios ve la intención de nuestro corazón y no tanto las palabras que utilizamos para comunicarnos con Él. Y hay algunas verdades fundamentales acerca de la oración. Una de ellas es que a Dios le encanta que hablemos con Él. Dios le encanta que usted hable con Él sobre cualquier cosa. No tiene que ser algo espiritual o algo meramente religioso. Solo tiene que ser lo que a mí me interesa hablar con Dios. Él quiere que hable sobre esto, ¿verdad? Sobre lo otro. Y hay algunas razones por las que a Dios le encanta que hablemos con Él. Y la número uno es que Dios nos ama. Dios te ama. No existiríamos si Dios no hubiese querido amarnos y crearnos para amarnos. Esa es la razón por la cual tenemos vida. Cuando amamos a alguien, nos interesamos en ellos. Las cosas que nos gusta hacer, las habilidades que tenemos, las hemos obtenido de parte de Dios, nuestro Creador. Él nos hizo con ellas. Él las puso en nuestra vida. A cada uno de nosotros nos dio esos intereses, esas habilidades y esas capacidades diferentes. Otra de las razones por las cuales Dios disfruta hablar con nosotros como hijos suyos es que Él es nuestro Padre. La Biblia lo llama nuestro Padre que está en los cielos. El salmista en el Salmo 103, verso 13, dice, el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Esto significa que debemos pasar tiempo con Dios. Dios es el Padre que es tierno y que es compasivo. Está íntimamente interesado en todo lo que corresponda a las áreas de nuestra vida. Dios se interesa por cada uno de nosotros. Debemos aprender a orar. Y aprender a orar es como aprender un idioma, otro lenguaje, ¿verdad? Así como se aprende inglés, francés, español, coreano o cualquier otro idioma, ¿verdad? Que pueda ahora estar en el mundo, que las personas estén utilizando hoy en día. Tenemos que hacer ciertas cosas para aprender a orar. La oración es un lenguaje espiritual con Dios y tenemos que aprenderlo. Dios es lo suficientemente inteligente como para interpretar lo que estamos diciéndole, incluso cuando no lo podemos decir correctamente, cuando no lo decimos bien. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Nuestras primeras oraciones a lo mejor no tuvieron mucho sentido, pero aún así Dios nos ama y eso es lo más importante, el amor de Dios hacia nosotros. Él se preocupa por cada uno de nosotros y no espera que seamos tan maduros para comenzar a amarnos. Él nos ama en cada etapa de nuestras vidas. Dios no espera que lleguemos a cierto nivel para empezar a amarnos. Él quiere que aprendamos a orar. Él quiere que aprendamos a hablar con Él.
porque a Él le encanta que hablemos con Él. Él no se aburre, Él no dice, ay, ya viene otra vez. Él está esperando hablar con cada uno de nosotros. Él quiere hablar contigo y quiere que hables literalmente con Él de todas las cosas que a ti te interesan, de todas las cosas que a ti te rodean. ¿Por qué? Porque Él te ama. A Él le encanta cuando le hablas, porque Él es tu Padre. Al igual que un padre le gusta cuando su hijo habla con Él. En la primera carta de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15, dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye nuestras oraciones, todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Observemos un par de cosas en este pasaje que debemos marcar o que debemos subrayar en estos versículos. Aquí aparece Él nos oye y luego afirma o reafirma esto diciendo, y sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Él nos oye, sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones. Eso es algo seguro, es algo que Dios está estableciendo en su palabra, es algo que Dios está diciendo que Él escucha nuestras oraciones, que Él escucha lo que nosotros tenemos que decirle. Por eso debemos acercarnos con toda confianza al Señor. Debemos estar seguros de que Él contestará conforme a su voluntad. Cuando oramos, Dios dice que podemos orar sin tener vergüenza, podemos orar sin tener temor, podemos orar sin vacilar, podemos orar y acercarnos a Él con toda confianza. No hay nada que le podamos decir a Dios que haga que Él deje de amarnos o que nos avergüence delante de Dios, algo que nos haga sentir mal. A Dios le encanta cuando hablamos con Él. Señor, en esta hora, ¿verdad? Tenemos que decirle al Señor, yo quiero aprender cada día a hablar contigo, a orar, a acercarme a ti y a tener esa comunión delante de tu presencia, a tener esa confianza y esa seguridad de que cuando hablo contigo, cuando me acerco en oración, tú estás escuchándome y te maravillas, te regocijas de que yo como hijo tuyo esté hablando contigo. ¿Por qué no oramos en esta hora y le damos gracias al Señor? Porque Él nos da el privilegio de acercarnos a Él en oración. Gracias te damos, oh Dios, en esta hora, por tu amor y tu bondad. Gracias porque eres nuestro Padre Celestial y estás interesado en cada uno de nosotros. Nos has creado conforme a tu imagen y semejanza. Has puesto, Señor, esos intereses, esas capacidades y esas habilidades en cada uno de nosotros, de tal manera que podemos acercarnos a ti en plena confianza, sabiendo que tú estás escuchando nuestras oraciones y que responderás conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que están en este momento hablando contigo por medio de la oración. Bendice sus hogares, bendice sus familias y que tu Espíritu Santo continúe trayendo ese crecimiento espiritual a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.